Hace 200 años, Haití fue noticia por haber sido el primer país del hemisferio en conquistar su independencia. Hoy es noticia por ser un país invadido tras la salida del presidente Jean-Bertrand Aristide. Para algunos haitianos, Aristide es sinónimo de dictadura y traición. Para otros, especialmente para los barrios populares, Aristide es la única esperanza que han tenido los pobres. Y entre estas dos visiones, la violencia política y social parece ser el principal terreno de encuentro abonado por condiciones de miseria extrema. Para entender lo que sucede en Haití, hay que ponerse en el pellejo de los pobres más pobres de la tierra, los que no tienen comida segura, los que no tienen más combustible que el carbón de los escasos árboles que aún quedan en su país. La mitad de los haitianos no tiene acceso siquiera al agua potable. La mitad de los haitianos se encuentran desnutridos. Para entender a Haití, hay que sentir el orgullo de haber sido el primer estado negro libre, pero hay que llevar también a cuestas el horror de las numerosas matanzas entre hermanos, los genocidios perpetrados por invasores y las cosechas que recoge a diario la muerte con su guadaña de enfermedades, plagas y catástrofes. La esperanza de vida para los haitianos es de 50 años. Para entender a Haití, hay que meterse en los barrios sitiados de Puerto Príncipe, la capital haitiana, donde muchos de sus habitantes no ven salir la luz del sol cada mañana, porque el sol no brilla para los enfermos y condenados de uno de los países más devastados de la tierra. Yo tengo muchos problemas aquí en Haití. Hay muchos problemas. Para entender a Haití hay que desnudar el corazón y quedarse con elementales principios, el amor al prójimo y el respeto a la condición humana, como quien lleva una frágil vela para encontrar algún camino en el laberinto del horror en que la ambición de las potencias y los caudillos han convertido a Haití, el país más golpeado, invadido, saqueado y explotado de nuestras venas abiertas latinoamericanas. Problème, vas à manger. Quel problème, l'eau. Avoir mal dans l'eau, moi, dans la deuxième cité, manquer mourir. Mal marché. Nous pas gain route. Celle sous ça nous devons faire. Après c'est qu'on note pour nous payer, qu'on note pour nous marcher, sous qu'on note pour nous aller. Si vous nous besoin de manger pour nous l'acheter. Et veste la bagnette, mettez-nous dans bagage ça. Route la bloquée, vas à manger, vas à boire. Para entender a Haití, hay que llorar de vergüenza por no haber entendido antes. Y ahora, lo que toca es ayudar a un país hermano a conquistar la paz, el alimento y la democracia. Puerto Príncipe, la capital de Haití, recuerda a los pueblos polvorientos y olvidados de una novela de García Márquez. En la zona comercial, bancos y tiendas tratan de abrirse paso como tenues desafíos de una modernidad que no parece alcanzar al resto del país. En las alturas de la ciudad, reluce el rostro pudiente de un 3% de los habitantes que concentra el 90% de la riqueza de la nación. En esta zona, se expresan en inglés y francés las esperanzas por la estabilidad del gobierno de transición tras el secuestro de Aristide en febrero de 2004. Abajo, en los barrios populares, el clamor que recorre las calles es otro muy diferente. Nosotros queremos el presidente se vuelve más rápido por nosotros, porque nosotros no se puede esperar de más. Vuelve por favor, presidente. Nosotros esperamos aquí en Haití. Viva Aristide! Aristide 5 ans. Si brequet, la bannière, a coupé tête Timounio grand goût, on va qu'à manger. 5 ans Aristide. 6 ans, Aristide 5 ans. 5 ans, 5 ans. Aristide 5 ans. 5 ans! Para los latinoamericanos, acostumbrados a llevar en nuestra historia las huellas de la injerencia, el cuadro haitiano resulta familiar.
un presidente que adelante políticas sociales dirigidas a los más pobres resulta incómodo para los intereses económicos de las potencias y sus aliados nacionales. Los pobres son buena y barata mano de obra para las transnacionales de ensamblaje radicadas en Haití, que trabajan para marcas como Disney, Levi's o Mattel, pagando a los obreros haitianos menos de $2 diarios. Por otra parte, Haití tiene una ubicación estratégica en el Caribe y muchos especialistas coinciden en señalar la importancia que para el gobierno de George Bush tiene el control de este territorio como base para una eventual acción militar contra Cuba o contra Venezuela. Durante 30 años, esos intereses estuvieron garantizados por la extensa dictadura de la familia Duvalier, pero al caer Baby Doc en 1986, una oleada de cambios recorrió el país. En un barrio de Puerto Príncipe está ubicada la iglesia San Juan Bosco. De allí salió el sacerdote Jean Bertrand Aristide para convertirse en 1991 en el primer presidente democráticamente electo en la historia del país. Su compromiso con los pobres generó muchas expectativas sobre el bienestar social que podrían alcanzar los haitianos. Una política de aumento salarial, aranceles a transnacionales y guerra al narcotráfico provocó que a los 8 meses fuese derrocado por un golpe militar que encabezó Raúl Cedras, jefe del Estado Mayor, con apoyo de la CIA. Aristide vivió 3 años de exilio entre Venezuela y Estados Unidos hasta que el gobierno de Clinton decidió regresarlo al poder, custodiado por los marines, en 1994. De esa manera, Washington trataba de estabilizar a Haití para frenar el éxodo de balseros hacia las costas de Florida y respondía a la presión mundial por los crímenes de los militares en Haití, cuya cifra de víctimas se acercaba a los 5.000 muertos y desaparecidos. A su retorno al gobierno solo le restaba poco más de 1 año para terminar el mandato. En ese periodo disolvió el ejército haitiano por constituir una amenaza a la estabilidad democrática. Varios oficiales fueron condenados por las masacres cometidas. En 2001, Aristide vuelve a postularse y ganó por segunda vez la presidencia, pero el movimiento Lavalas no era el mismo después de haber sufrido la deserción de varios cuadros importantes. El inicio de su segundo mandato estuvo signado por un clima conflictivo promovido por una oposición con muchos recursos y apoyo en sectores medios, pero sin tanto arraigo en las clases populares. Los jefes de la oposición veían peligrar sus intereses ante las medidas de aumento salarial y la negativa de Aristide a privatizar las empresas del Estado. El lenguaje de Aristide tampoco era aplaudido por la clase dominante. En el panorama internacional, los demócratas habían salido del gobierno de Washington, dando paso a los republicanos de tradición más intervencionista, encabezados por George Bush. Sus planes para Haití estaban trazados y no incluían a Aristide ni el respeto por la soberanía de ese país. En la vecina República Dominicana, exmilitares del disuelto ejército haitiano fueron reagrupados y entrenados por marines estadounidenses. Así se armó un cuerpo paramilitar comandado por oficiales que habían sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Sobre Louis Champlain, uno de sus líderes, pesa aún una orden de captura con 2 cadenas perpetuas por varios crímenes cometidos, entre ellos el de Antoine Esmery, que en 1993 fue sacado a la fuerza de una iglesia y asesinado por su simpatía a Aristide. Este antecedente fue considerado como un gran mérito para el Departamento de Estado norteamericano, y Champlain pasó a comandar uno de los frentes paramilitares. El plan para derrocar a Aristide pasaba por promover la agitación de calle mientras los paramilitares derrocarían al gobierno. Las protestas reivindicativas fueron capitalizadas por el bloque opositor encabezado, entre otros, por grandes empresarios y dueños de medios de comunicación. Tal como ocurrió en Venezuela antes del golpe de Estado contra Chávez, la central sindical y la patronal se unieron contra el gobierno. La sociedad civil opositora se constituyó en el grupo de los 184. Los partidos de oposición se agruparon como Convergencia Democrática. Parte de su financiamiento provino del Fondo Nacional por la Democracia, mejor conocido como la NED, institución comprobadamente vinculada a la desestabilización democrática en América Latina. A lo largo de 2002 y 2003, un calendario de protestas se volcó a la calle con un solo reclamo: la renuncia de Aristide. Del otro lado, los seguidores del presidente también salieron a la calle en defensa del gobierno y del voto. Los 5 dedos de la mano se convirtieron en un símbolo de los miembros del movimiento Lavalas para exigir que se cumplieran los 5 años de mandato presidencial. Estados Unidos y Francia aplicaron un embargo al gobierno que, sumado a los efectos del paro petrolero venezolano, contribuyó a agravar la crisis.
La conflictividad fue en aumento, los enfrentamientos se generalizaron y aparecieron bandas armadas en ambos grupos. Entraron en escena los antiguos militares tomando 3 importantes ciudades del país y provocando verdaderas masacres. En Puerto Príncipe, grupos armados pro-Aristide denominados Chimers levantaron barricadas en los barrios populares contra el golpe a la Constitución que veían venir. Los antiguos militares no se atrevieron a llegar a la capital. Este era un trabajo del que se ocuparían los profesionales. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. En febrero de 2004 entró en juego la Operación Mañana Seguro del Departamento de Estado norteamericano. Enviaron tropas con la excusa de proteger su embajada y brindar seguridad al gobierno y las instituciones. Ante la inminencia del desenlace planificado, Francia desaloja a sus compatriotas. Roger Noriega y Otto Reich ya habían hecho su aparición de la mano del embajador norteamericano, y el 29 de febrero se consumó el secuestro. Una semana después, Aristide se comunicó con Amy Goodman, reportera de un programa de noticias norteamericano. I am Amy Goodman from the radio TV program Democracy Now! Around the United States. We would like to know why you left Haiti. Thank you. First of all, I didn't leave Haiti because I wanted to leave Haiti. They forced me to leave Haiti. It was a kidnapping, which they call coup d'etat, or for some others, nothing else than something which is resignation. For me, it wasn't a resignation. It's a real kidnapping under the cover of coup d'etat. President Aristide, did you resign the presidency? No, I didn't resign. Let me tell you, we spent 20 hours in the American plane with American soldiers, including 19 American agents who had an agreement with the Haitian government to provide security to us. What do you want to happen now? I always call for peace. Those who realize their kidnapping cannot bring peace with their violence in my country. CARICOM, which means all the heads of all the Caribbean countries, call for peace and restoration of constitutional order. Do you want to return as president to Haiti now? If it's possible now, yes, now. Whenever it's possible, I am ready, because this is what my people voted for. Los latinoamericanos debemos vernos en el espejo haitiano. Allí, la dominación imperialista, adoptando un nuevo modelo de intervención, manipuló las diferencias de un pueblo a través del financiamiento de la violencia, la guerra de desinformación y el secuestro, atentando contra la Constitución y la democracia y desconociendo el voto de una gran parte de la población. Un método que triunfó en Haití, al menos por ahora. La reacción mundial ante el secuestro de Aristide fue de inmediata condena entre muchos pueblos. No fue así en la mayor parte de los gobiernos representados en las Naciones Unidas que avalaron la acción. Solo algunos presidentes del Caribe agrupados en la CARICOM y gobiernos como los de Venezuela y Sudáfrica levantaron su voz de protesta exigiendo la apertura de una investigación sobre los hechos que rodearon la salida de Aristide. En lugar de una investigación, las tropas de los Estados Unidos, bajo la figura de una fuerza multinacional, causaron cientos de bajas entre los seguidores de Aristide y salieron de Haití dejando una misión de paz de las Naciones Unidas, la MINUSTAH. La MINUSTAH es una fuerza que se ha constituido durante los últimos 4 meses y que aún no llega a estar totalmente desplegada en el territorio haitiano. Estamos solamente con 70% de nuestra capacidad. Vamos a tener
al final del mes de diciembre 6.000 y tantos soldados. Y naturalmente nos ha tocado enfrentar una situación no solamente de dificultad por la violencia que hay en la sociedad haitiana, sino que también nos ha tocado enfrentar situaciones como la del huracán en Gonaïves, que fue particularmente violenta y dolorosa, con más de 2.000 muertos. Por lo tanto, esta misión tiene una tarea muy difícil, pero sentimos de que hoy día, que ya tenemos, como digo, 70% de nuestra fuerza, estamos en condiciones de enfrentar el desafío, y yo pienso que las condiciones de seguridad no solamente van a mejorar, sino que han mejorado hasta ahora, desde si uno parte desde el mes de septiembre, cuando se produjo la ofensiva principal para desestabilizar el régimen. Con la MINUSTAH llegaron el armamento y las tropas, pero después de 4 meses, la comunidad internacional no había enviado aún el financiamiento prometido para combatir el hambre y la miseria del país. Bueno, la comunidad internacional ha comprometido $1.300 millones con Haití, en la conferencia que se realizó en Washington en julio pasado. Esos fondos, como sucede a menudo, tienen que operacionalizarse a partir de proyectos que tienen que ser preparados por el gobierno haitiano y tienen que ser financiados por la comunidad internacional. El proceso de preparación de esos proyectos ha sido mucho más lento de lo esperado. El proceso de aprobación de esos proyectos también ha sido más lento del esperado. La imparcialidad de las Naciones Unidas es cuestionada por muchos haitianos que la ven apoyando a un gobierno impuesto por Washington y Francia que no fue elegido por ellos y que actúa en la misma dirección que los paramilitares al ocupar los barrios por la fuerza y combatir a quienes claman por el regreso de su presidente. Un joven haitiano que resultó herido por uno de esos enfrentamientos accedió a declarar, pero sin mostrar su rostro por temor a represalias. Se nek minister yo avec nek sa yo se un moun ki toujou bay peuple la un certain de problème, mais côté que nous-mêmes nous c'est haïtiens, nous connaissons nous pas dépendre des blancs. Nous-mêmes nous avons un président qui était le peuple a voté constitutionnellement, c'était Jean-Bertrand Aristide. Parce que nous avons une manifestation pacifique qui était faite dans Bel-Air déjà, les anciens gardes, tout blanc ministère, ont tiré un paquet de monde. Les gens étaient tellement tirés, ils n'ont pas de carrière, ils ont été serrés, ils ont dit vers 6h du soir, ils deviennent prendre ça. Juste ça, nous avons un paquet de gens, nous avons frappé les blancs ministères qui viennent lever, tout qui ont au soin. Côté que, nous sommes arrivés à la vie. Mais je dis, c'est coupable, c'est moi qui frappe. Nous, le peuple a peut mobiliser plus toujours, en façon pour tout ça que ont besoin. Después de 9 meses del secuestro de Aristide, la paz prometida por las Naciones Unidas y el gobierno transitorio no es tal paz. No bastó con mantener como presos políticos a los dirigentes de la Balaz, incluyendo al presidente del Senado, Yvon Neptune. No bastó con sitiar los barrios. No bastó con permitir la impunidad de los antiguos militares que continuaron asesinando dirigentes y atacando manifestaciones. No bastó con encarcelar curas que realizan labor social en las comunidades. Tal fue el caso del sacerdote Gerard Saint-Just, a quien la policía detiene en su parroquia ubicada en un humilde barrio de Puerto Príncipe. Después de haber permanecido 48 días en la cárcel, fue liberado ante la presión internacional y los reclamos de la propia iglesia. Tuvimos un encuentro con el padre Jean-Just el mismo día de su liberación, tras un largo camino hacia su iglesia, donde las únicas luces eran las estrellas, como son las noches en los barrios populares de la capital haitiana. Ellos vienen diciendo que quieren arrestarme. Y yo dije, ¿por qué? No es la manera de entrar en un apartamento de la iglesia. Policías que tengan más cara y querían ir de iglesia a iglesia para arrestar sacerdotes. El compromiso con los pobres es la opción teológica elegida por muchos sacerdotes como el padre Gerard Saint-Just, que realizan misión evangelizadora en los barrios más apartados. Esa opción por los pobres es un delito que no perdonan los poderosos y que en el caso del padre Gerard le costó la cárcel. Yo he encontrado en prisión muchas personas que estaban ayudando a los pobres. En Bel-Air
Cité Soleil, o otros sitios, y estaban muriendo en la cárcel. No es bueno. Segundo, el pueblo tenía un programa muy importante para alfabetización. Estaba muy bonita. Le quiero so much escribir su nombre, aprender en la escuela. Este gobierno de facto ha cortado todo y ahora tenemos una situación muy mala, muy mala. La economía no existe, la represión es la única cosa y está matando a un pueblo inocente. Sorti 30 septembre, seulement pour arriver 26 novembre 2004, Cité Soleil comptait plus passer 60 cadavres que le gouvernement de facto, la tortille Boniface, à groupe 184 là, touillé en dans cité. Oui, Emmanuel sorti. Pendant ce temps, il m'a descendu là, moi pour venir dire maman là, il va descendre à PM. Et puis pendant ce temps, il me donne beau, là, il me dit, mes petites m'ont tombé. Là, je cours, les garçons pas quitter me lever, ils lever. Là, je lever, ils me regardent, moi, son bal, dans le bord gauche, bon, ici, la traversée là, bon, oui, Emmanuel sorti. Je connais si la pension, parce que je ne sais pas où elle. Il y a la veille, je connais qui l'hôpital, il y a la veille, je connais qui côté lié. Bon, mais quand il y a mes petits de mon côté, je ne connais côté lié, je ne connais pas côté. Et bon Dieu connaît. A pesar de que el gobierno impuesto y las Naciones Unidas lo niegan, el clima que predomina en Haití sigue siendo de violencia generalizada. Colin Powell pudo constatarlo en una de sus tantas visitas en respaldo al gobierno. La octava visita de Colin Powell en el año 2004 a Haití fue suspendida por los enfrentamientos entre la guerrilla pro-Aristide y las tropas del gobierno y la MINUSTAH. También fueron suspendidas las clases en una escuela que sufrió las consecuencias del enfrentamiento. La policía, porque Chimero me metió a la escuela. Qu'on a fait les vieux baissés, il y a dit les vieux baissés. Oui, il y a dit les vieux pour baisser. Qu'on a la police lui-même l'a monté pour la jeune nègre Chimero. Il a tiré un peu tiré dans l'école là. Moi je me prends une balle couché à terre. La violencia política en Haití alcanza diariamente a los más pobres. Las mujeres y los niños son las víctimas más indefensas. Ante esta violencia y con no pocos riesgos, actúan varias organizaciones de derechos humanos. Una de ellas es CARLI, organización de abogados especializada en la asistencia legal a las víctimas. Cette activité que nous entendons poursuivre, bien entendu, nous a permis de sauver la vie de pas mal de citoyens qui étaient arrêtés arbitrairement, d'accompagner des femmes qui étaient victimes de violences, de viols,
et d'agressions sexuelles et également des enfants, le plus souvent des enfants de catégorie vulnérable, qui ont été arrêtés dans beaucoup de cas et de manière très illégale par la police. Lorsque Marie est en prison, Marie était en prison, avait dit que justice pour tout prisonnier politique, tout le monde qui est en prison, pour libérer. Les criminels là, depuis arrêté, ils la gueule. Mais depuis mon politique, parti politique, il fait Marie son chanteur, il est bon politicien. Ils ont arrêté dès que chanter, engagé, il n'a pas droit chanter, mais il est à l'école. Tout le monde, aux gens, ils connaissent. Lui-même, si il chante, il a chanté pour faire sentir ça dans lui. Il chante pour faire sentir ça dans lui. Pas pour autant chanter pour le pays, mais il va chanter pour un président directement. Le président doit remettre texte, il doit appuyer, mais il n'est pas politicien. Ils sont artistes. Seulement m'a demandé pour la justice, pour la guerre, si ils vivent pour la guerre, si ils mourent pour nos cadavres. Ça seulement. C'est des arrestations arbitraires, illégales qui se font. Des gens, des leaders Lavalas, qui sont en prison sans qu'il ne pèse sur eux aucune charge. Aucun mandat n'est parvenu à ces leaders. Moi, par exemple, je faisais partie de, disons, j'étais dans une émission radiophonique où l'on m'a arrêté en compagnie de 2 autres leaders Lavalas. Entre los seguidores de Aristide y de su partido Lavalas existen muchas diferencias en torno a si la estrategia de la lucha debe ser armada o pacífica. Tout occupant est clair. Nous pas tourner dans l'esclavage ni dans la récréation liberté. Désormais, liberté totale capitale. En el corazón de los barrios populares y en caseríos aledaños a las ciudades tienen sus bases los movimientos de resistencia que propugnan el regreso de Aristide, otra realidad que oculta el gobierno calificándolos como bandas delictivas sin ningún móvil político. Allí pudimos grabar una de las pocas declaraciones públicas ofrecidas por este movimiento. Mouvement Résistance Base Populaire, mercredi 1er décembre 2004, conférence pour la presse. Nous saluons la presse écrite, parlée et télévisée qui répondent présent à l'invitation. Après plusieurs chutes à parler, nous-mêmes, Base Résistance Populaire, je ne jeudi, ça nous constate, nous, force fait noire, voulons éteindre la lumière démocratie qui se sous la paix, peuple haïtien. Nous-mêmes, dans Base Résistance Populaire, nous voulons faire un rappel à secteur professionnel, étudiants, ouvriers, timachan, syndicalistes, chômeurs, catholiques, protestants, vaudouisants et latriers. Je ne jeudi, nous avons un changement, décidé à toute force pour détruire les rêves classe défavorisés, qui c'est travail, l'école, la santé, de l'eau potable, électricité, réforme agraire, tant que Jean-Président démocrate là, Jean-Bertrand Aristide te commencé là. Meses atrás, las tropas norteamericanas utilizaron un supuesto reportaje para guiar una incursión donde muchos miembros de la resistencia murieron. Por eso no se nos permitió grabar el lugar con la cámara, pero fuimos testigos de una realidad negada por las Naciones Unidas. La existencia de un ejército popular con miles de personas, armados algunos con fusiles y pistolas que habían sido de la policía, pero la mayoría con machetes, piedras y palos, decididos a seguir luchando organizados bajo una sola consigna, el regreso de su presidente. Para entrar a Cité Soleil, uno de los barrios más pobres pero con mayor tradición de lucha, no hay camino seguro. Los accesos se encuentran sitiados por tropas de la MINUSTAH y paramilitares de un lado. Las viviendas vacías reflejan el terror que impide a las familias sin techo habitar esta zona de la muerte. En uno de estos lugares pudimos hablar con Driat Wilmé, el jefe de un movimiento guerrillero que controla más de 30 sectores con una población cercana al 500.000 de habitantes. Depuis pour le 9 mois là, nous dit président Aristide aller la nèg de facto la nèg la torti Boniface peuple a détruit qu'on y a là passer Cité Soleil passer Bel-Air chaque jour mon a mourir. Objectif peuple là nous même c'est mobilisation manche longue sans point sauf on va au côté que nous même n'a demandé retour physique président Aristide en Haïti parce que qu'on y a là en dans Cité Soleil c'est mon cap mourir chaque jour. On va comprendre côté que ti moun yo a passé misère, côté que même radio pas ka mettre sou yo, côté que même kayo pas ka payer, côté que gen moun dans Cité Soleil même un petit kaytol li pas ka faire. C'est pour bon Dieu, dire un mot avec tout le monde concerné yo. Tout le monde connaît ka parler pour être président Jean-Bertrand Aristide en Haïti. En la mente de muchos haitianos está la salida electoral.
Sin embargo, ese camino pasa por una reconciliación que no parece estar cerca mientras la comunidad internacional no recupere una posición de imparcialidad que facilite un cambio hacia la restitución democrática y el desarme a través del diálogo con todos los factores, incluyendo a Aristide y a los que por él votaron. Esta misión tiene como objetivo que los haitianos dialoguen entre ellos y apoyen este proceso de transición que lleva a una elección. Donc je pense que jusqu'à présent, les élections sont pratiquement impossibles en Haïti. Ils le savent, ils l'encouragent parce qu'ils ont peur de ces élections. Mais un jour ou l'autre, ils seront obligés de faire ces élections. Nous allons gagner. El desenlace de la crisis haitiana pasa por el respeto a su soberanía, a su constitución, a los derechos humanos y a las diferencias de cada uno de los bandos. Respeto que no puede consistir en la participación de tropas internacionales apoyando a un sector de la población para el exterminio y sometimiento del otro. Ese camino no conduce a la paz. Yo no puedo imaginar una situación en la cual el presidente Aristide pudiera volver a Haití en este momento. Y por lo tanto no voy a hacer comentarios sobre la situación del presidente Aristide. El pueblo quiere mucho a su presidente. El pueblo había votado por un presidente por 5 años. El pueblo ha dado un mandato a un presidente. Nous voilà après de Aristide qui a géré le pays, pas que mon a géré. Il a géré en Haïti. El presidente Aristide es vocal de la pobre, es vocal de la pobre, de la gente que viviendo en barrio. Y por eso que nosotros reclamamos de todo día es que el presidente se vuelve otra vez. Los países latinoamericanos tienen hoy en Haití un espejo donde mirarse para comprender las nuevas formas que adopta el imperialismo en su intento por asesinar la esperanza de los pueblos. Financiamiento de conflictos, exportación de la violencia, bloqueo económico, guerra de información y secuestro de presidentes con el manso consentimiento de gobiernos hermanos. Un modelo de intervencionismo que ayer trató de triunfar en Venezuela y ahora en Haití, pero que mañana puede aplicarse en cualquier país del hemisferio, incluso en aquellos que hoy lo respaldan. A tan solo 50 metros de la embajada norteamericana en Puerto Príncipe, la estatua de Simón Bolívar es testigo de la situación haitiana. La fuerte vigilancia de la zona no fue obstáculo para que el clamor popular dejase allí su huella. Para los que se asomen a través de alguna ventana de la embajada americana en Haití, esto no será más que una estatua manchada. Pero para aquellos que entiendan el lenguaje de los pueblos latinoamericanos, esta imagen significa un llamado a la solidaridad con un pueblo que reclama paz, alimento y democracia. Sí, piense que pueden forzar en nuestra boca un gobierno de represión. El pueblo unido jamás